Bueno, este es un programa muy especial porque estamos celebrando el centenario del nacimiento del cardenal José Alí Lebrún Moratinos. Y en medio de esta efeméride nos encontramos aquí con su hermana, Nelly, quien es año y medio, ¿verdad? Año y medio menor que su hermano José Alí. Y vamos a conversar con ella para conocer más de cerca la figura de este gran pastor, acercándonos a lo que él fue. Bienvenida, Nelly, a que puedas contar tantas cosas de tu hermano José Alí, de Alí, como le dicen pues Alí, sí. en la familia. Y empezaría pues recuerdos de niñez de ustedes dos chiquitos y de sus papás y de Puerto Cabello. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, tuvimos un hogar muy querido, los papás muy queridos. Los dos les gustaban los niños, nos consentían mucho. Y Alí era un muchacho muy bueno, no porque fuera mi hermano, sino era especial. ¿Y cuántos hermanos fueron ustedes? Bueno, fuimos primero Alí, Luis y yo. Y después, 10 años, vino Rosalesia. 4 años, entonces vino Osvaldo. Es el menor que está vivo, está viviendo fuera. La única que está viviendo aquí en Venezuela soy yo. Bueno, y nos criamos, ya te digo, un hogar sencillo, pero muy afectuoso. Mi abuela y mi abuelito vivían muchas veces con nosotros. Y eso nos daba más calor a la casa. Y ellos se ocupaban mucho de él. Y él desde pequeño, yo pienso ahora, que soy mayor, que ese niño nació con vocación. Porque fíjate que primero fue monaguillo, como cualquier muchacho. Luis, mi hermano, fue monaguillo y Luis no quiso. ¿Con los padres agustinos? Sí, el padre Galilea se llamaba. Y él vio que el niño tenía algo especial, porque él entonces Alí le dijo que decía misa en casa y le regalaba hostia. ¿Verdad? Bueno, él ponía un altar en la sala de casa. Entonces mi abuelita le hizo un trajecito negro con la cosa blanca arriba y decía la misa igualito que un padre. Yo no sé qué decía porque estábamos chiquitos. Lo diría en latín, que era ¿Sí? como entonces... Yo no sé si sabía latín tan chiquito. Pero lo repetía lo que oía sí. en la iglesia, ¿no? Y los gestos y las cosas, sí, igualito al padre. Y al entrar en lo que era la iglesia, nosotros estábamos sentados y Alí entraba con un incensario. Divino nos quedaba el humo. Entonces, de repente se formaba pleito en la misa, porque cada uno de nosotros quería también. Entonces se acababa la misa, se ponía bravo así, no puedo decir. No, pero él estudiaba en el colegio Hermanos de La Salle. Y el hermano Juan, sobre todo, que desde chiquito fue lo ayudaba mucho en eso, le fomentaba la cosa al niño. ¿Y quién era el que consentía más a Alí? Abuelita. Abuelita lo consentía, pero ¿cómo? ¿Y por qué lo consentía tanto? Porque era su nieto mayor, Abuelita era muy rezandera, mamá no era así rezandera. Y papá iba a misa muy de vez en cuando, ¿no? Por eso no era de una familia tan católica, no fue. En el fondo era, pero no muy cumplidora, pues. ¿Y por qué usted le dice en la familia Alí? Porque él se llama Alí José. Pero no José Alí. En el seminario cuando entró, le cambiaron, le pusieron José, porque el otro era nombre maometano, qué sé yo. Sí, le cambiaron el nombre. Entonces se quedó José. Pero para los amigos siguió siendo Alí.
todos los amigos le siguieron diciendo Alito Dolores. ¿Y qué hacía de muchacho, de niño? ¿Qué juegos le gustaban o qué comidas, qué hacía? Le gustaba mucho leer. Tenía una colección de libritos de Calleja, se llamaba. Hizo así como una biblioteca. Leía muchísimo. Y bueno, jugaba fútbol, pero era malo en los deportes, no era muy deportista. Nadaba, porque como teníamos el mar detrás de la casa, nadaba. Sí. No, y era muy, en los demás que no era la iglesia, era un niño completamente normal. Muy simpático, muy bueno. Todos sus amigos lo quisieron siempre muchísimo, muchísimo. ¿No peleaban ustedes? Sí, claro, muy de vez en cuando. No éramos tan peleones, como que peleábamos más Luis y yo. Sí. Yo era fúrica. Mamá dice que yo decía, no se metan conmigo. No hacía nada, muy tranquila, pero cuando les brincaba me los tenían que quitar. Yo era furiosa. ¿Y cómo fue eso para que entrara al seminario? ¿Se fue a Valencia? Vinimos a vivir a Caracas, de Puerto Cabello nos vinimos a vivir a Caracas. Y empezó con la cosa que quería el seminario. Papá dijo, tenía 12 años cuando quiso entrar. Papá dijo, bueno, si eso es lo que él quiere, me hago el cargo que está en un colegio interno, porque iba a estudiar igual que en un colegio. Entonces los preparativos y todo, y entró al seminario. Pero mi abuela, que se había venido con nosotros, lo llamaba de noche para darle la bendición, y el rector dijo que sí. Pero como a los 10 días el rector le atendió el teléfono y le dijo, Misa Margarita, mejor que no lo llame tanto para que el niño se vaya despegando de la familia. Empezó a llorar, pasó 3 días llorando y se enfermó. Entonces mi papá lo sacó, él dijo, bueno, yo no, se va al seminario. Entonces se fue y siguió en el colegio La Salle estudiando. Y sin decir nada, un buen día cuando tenía 15 años se presentó con una beca de la diócesis de Carabobo. Estaba en comunicación con los de Carabobo, consiguió su beca. Le dijo a papá que él quería seguir el seminario y que tenía la beca. Entonces abuelita, por más que le hizo falta, se quedó callada y pudo allí estudiar. Los domingos lo íbamos a ver, mamá con nosotros, ahí al San José del Ávila. Ajá. Ahí jugaba fútbol, ahí era jugador de fútbol. ¿Qué compañeros de él? ¿Recuerdas los nombres de algunos de los compañeros del seminario? Feliciano González, el padre Tinoco, que después estaba en Los Teques. Y después lo mandaron a Roma. ¿Cómo fue eso? Bueno, como cuando tenía como 2 años en el seminario, hicieron un concurso para ver quiénes iban ahí a Roma y entonces Ali ganó. ¿Y ustedes le escribían a él? Cada 15 o cada 3 semanas. Y yo era la que le contestaba las cartas a abuelita, porque abuelita estaba medio cegata y no. Y abuelita en las cartas metía chisme y yo se los ponía. Allí después, tenía después un archivo con esa carta y se moría de risa. Y tú te metías los chismes, porque decía que yo no, cuando iba caminando no la cuidaba, que no sé qué, y yo le ponía los chismes. Bueno, y cuando la muerte de papá fue horrible, horrible. El rector de allá lo llevó a la capilla para darle la noticia y le fue diciendo que estaba enfermo y eso, y como a los 2 días entonces le dijo que se había muerto. Dice que sufrió mucho, mucho. Si leyendo después las cartas, como te dije ahorita, un periodista, Visconti, lo estaba entrevistando, y entonces sacó las cartas esas donde le mandábamos se puso a llorar como que en ese momento se estuviera papá muriendo. Lloró como si estuviera ahí cuando se murió papá. ¿Y cuando comenzó la guerra ustedes se asustaron de que él estaba por allá? Mira, mamá, cuando empezó la guerra tenía el pelo negro y cuando ya tenía como año y medio tenía el pelo blanco del sufrimiento. ¿Ustedes se alegraron cuando ya volvió? Ah, no, bueno, claro. Duró 3 meses en llegar a Venezuela, porque ya estaban pasando hambre allá. ¿Lo recibieron en La Guaira? Sí, ¿Cómo fue? En La Guaira. Entonces se quedó una noche, pero al día siguiente fue para el seminario. Y ahí mismo lo mandaron a Colombia, a la Gregoriana,
A la Javeriana. a la Javeriana, porque no había, aquí no había, ¿qué es lo que estudiaban? La que- teología, así que aquí no había que aquí facultad. no, al año y medio como que terminó y entonces, bueno, vino. Y la ordenación fue en Puerto Cabello, que era donde habíamos nacido. Y lo ordenó Monseñor Adán. ¿Qué nos puede contar de esa amistad? Pero yo casi no conocía a Monseñor Adán, Ah, porque ya yo estaba casada, me acababa de casar cuando ordenaron a Ali. Entonces yo me quedé en Caracas, ya muerto papá, mamá se vino con Ali para Valencia y mis hermanos que estaban pequeños. Entonces yo venía cada mes, cada 2 meses a visitarlos y eso. Pero ya no estuve con él. Cuando estuvo sacerdote no viví con él. Cuando lo hicieron obispo, Cuando ¿cómo lo fue hicieron eso? obispo en Valencia, vinieron los tíos de Caracas, le trajeron el pectoral, tal, cosas que esas prendas él las dio después para la Virgen de la Soledad. Están en la corona de la Virgen. Entonces lo nombraron a Maracaibo como Monseñor Godoy, ayudante Monseñor Godoy. Y en Maracaibo lo querían mucho antes de él llegar allá, porque los maracuchos que estaban en Valencia siempre lo buscaban para que él dijera la misa y el sermón para el día de la Chinita. De la Chinita. Sí. Así que cuando él llegó allá, mamá dice que en el muelle estaba lleno la gente esperándolo. Siempre estuvo con él, ¿no? Siempre, Desde siempre. que lo hicieron obispo. Todos nos quisimos mucho. ¿Qué te llamaba la atención de Ali? Que era más bondadoso que nosotros y más humilde, porque hacía caso a todo lo que lo mandaba. Nosotros a veces éramos un poco rebeldes y Ali no, Ali todo lo hacía. ¿Y a qué lo mandaba la abuela? Lo mandaba a hacerle recados a las amigas, tal cosa, y él eso le daba pena. Y a cobrar eso le daba más pena. Una vez lo mandó a cobrar algo y Ali iba con el recibo y las lágrimas se le salían. Tenía así como 10 años, 11 años. O sea, que no hubiera servido para comerciante. No, nada. No, sí, a lo último, ya ahora con el cambio de la moneda, entonces Ali no estaba en la luna, no sabía nunca cuándo eran 5 bolívares, no sé, de comercio nada. Y después estando en Maracay y en Valencia, ¿qué recuerdas de él ya como obispo? En Maracay lo quisieron muchos también de obispo. Él se daba a querer, sí, Ali se daba a querer porque se hacía como muy de la persona que lo conocía, la familia que lo conocía. La mamá de Monseñor Urosa me decía, me encantó cuando vino la primera vez, Monseñor, porque me dijo, usted no se fijó en una cosa que yo hice en la mesa, no, fíjese cómo puse la servilleta. Entonces, ¿y qué quiere decir? Eso quiere decir que me vuelva a invitar. Le encantaba que lo invitaran así de repente, no preparar la invitación, sino en quédense a almorzar. Eso le encantaba. Y a él le gustaba invitar. Mamá pasaba trabajo porque a los que iban los dejaba. Una vez él estaba a dieta y mamá también porque mamá tenía azúcar. Y invitaba a la gente a almorzar y mamá no tenía cosas preparadas. ¿Lo regañaba entonces o le reclamaba? Sí, entonces una vez estaba yo allá y fueron de la Acción Católica de Caracas. Ay, yo les voy a decir que se queden a almorzar. Ay, ya, ve a ver cómo le dices a mamá, me decía Ali, porque es que se pone brava. Yo le dije, bueno, yo voy a ayudar allá en la cocina a preparar algo. ¿Y por qué le pedía la bendición a ustedes, a sus 2 hermanas, a ti, a Rosalesia, después que murió tu mamá, no? Y yo bueno, recuerdo... después que murió mamá, sí. Sí, Ali nos pedía entonces la bendición. Él le gustaba mucho pedir la bendición. Él se asomaba a la puerta y ya, bendición mamá, se asomaba a la puerta. Yo le decía, parece un chivo, aquí se oye todo el día, bendición mamá. Sí, era muy afectuoso con su mamá. Él quería mucho a la Virgen, era muy devoto de la Virgen. Y a la mujer en general, él defendía mucho a la mujer. Esas madres solteras y eso que la gente le tira tanto. Y él siempre las defendía, porque él le parecía la cosa más bella una madre. ¿Y qué recuerda cuando lo hicieron cardenal? Sí, yo no pude ir porque Que tú no estabas así. Eduardo estaba con un gripón y eso no pude ir. No, pero las niñitas cuando llegaron me contaron
gozaron pegadas y ustedes andaban. María Fernanda y Froila. Sí. Y ahora cuando vinieron a la misa, se fueron encantadas de cómo las trató Monseñor. Me decía, mira tía, Monseñor nos trató como unas princesas. Ahora yo le voy a decir, a mí me trató como una reina. Es que yo recuerdo con ese carácter, ese buen humor que tenía Rosalesia. Ay, Rosalesia, sí. Como le decía a Ali, yo recuerdo cuando llegamos a Roma, que le decía a Ali, bueno, como tú eres príncipe, pues nosotros somos princesas, ¿por qué no nos consigues una entrevista en Hola para que salgamos todos? No, y Rosalesia en Valencia, una vez que fueron a hacer una entrevista sobre algo de Alito, le avisó a las amigas por teléfono que venía el de la revista Hola, y se vinieron todas de visita y era mentira. Llegaron para aparecer en Hola. Sí, Rosalesia era muy chistosa. Sí, le quiso mucho. Muy alegre, Rosalesia. ¿Y qué sientes tú ahora por su figura, por lo que significó, por lo que hizo? Me siento feliz de todo lo que le están haciendo. Él nunca pensó. Él quería ser cura de pueblo. Él no quería nada de eso. Él quería ser cura de pueblo. Le parecía muy bueno el contacto en el pueblo del cura con los feligreses. Le decía, y le traen regalitos a uno y conversan con uno. A mi mamá le horrorizaba. Decía, me horroriza, me metí en un pueblo, eso triste de noche, decía mamá. Pero él estuvo en Valencia y atendía la cárcel también, ¿no? Ah, sí. Y no le parecía ningún... Los presos no le confesaban la verdad, porque no le parecía que ninguno era que pobrecito, y le buscaba abogados que lo defendieran. Los abogados le tenían pavor. Y ahí viene Monseñor a pedir que los defendieran en una cosa que habían cometido. Creía que había más gente buena que mala. Ali creía que cada persona tiene algo muy bueno adentro. A veces la gente no lo sabe. ¿Qué quisieras tú decirle a todos los venezolanos de qué significaría José Ali si viviera hoy en día? Pues si viviera hoy en día, estaría pidiendo por la paz del país, de que fuéramos más unidos, porque los venezolanos con esta situación se han desunido mucho, que fuéramos como antes éramos muy unidos los venezolanos. Eso lo estará pidiendo allá, yo creo. Bueno, yo creo que nos hemos acercado a esa parte humana, pues, de un hombre como fue pues, José Ali Lebrún Moratinos, uno de los grandes obispos pues, de la Venezuela del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, que bueno, fue nuestro segundo cardenal, fue sacerdote en Valencia, después estuvo de obispo auxiliar en Maracaibo, el creador, el padre de Maracay, de la diócesis de Maracay. Posteriormente pasó pues a Valencia, a su tierra natal como obispo, y después, desde el año 72, pues hasta su muerte aquí en Caracas, primero como administrador apostólico, sede plena, y después pues como arzobispo y cardenal. Yo siento, ¿verdad?, una inmensa alegría de poder que tengamos a su hermana Nelly con 98 años y medio, y mírenlo cómo está. Si todos los venezolanos, pues, digamos así, de saber que toda nuestra vida es para hacer bien, y que en la estela que nos dejó el cardenal Lebrún está la Venezuela que todos soñamos y que todos deseamos, con ese carácter, con esa humildad, con esa cercanía y con esa bondad que lo caracterizó pues siempre. Gracias a todos ustedes y gracias, Nelly, por este momento en que nos has destapado encantada de tantos estar con elementos usted, Monseñor, de tu hermano José y Luis. de tener oportunidad de hacerlo conocer con el pueblo.